Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal El despertar de conciencia. Esta vez quiero hacer un resumen de todo lo que les he comentado en los videos anteriores. Y pues desde un principio yo yo dije que este canal se iba a enfocar más en el tema espiritual, y el cual les había dicho que no es como nos los enseñaron o contaron dentro de esta organización. Entonces, durante los videos he ido platicando mi experiencia, y es de acuerdo a todo lo que eh, todas estas experiencias que he tenido en cuanto a este, este conocimiento, por decirlo así, que se me ha ido enseñando de alguna manera, porque aparte es una enseñanza de vida lo que se me ha mostrado. Entonces por eso es como si algo o alguien, bueno, de acuerdo a lo que he conocido toda mi vida y estudiado en cuanto a la Biblia, lo más lógico podría ser que es el espíritu, ¿no? ¿Por qué ser? Podría ser Dios Padre, no sé, algún otro ser de luz enseñándome todas estas uh, aprendizaje, ¿no? Porque al final es un aprendizaje lo que se me ha mostrado o enseñado, ¿no? En cuanto a mis vivencias, que es parte de la vida de uno, pero uno lo ve como simplemente situaciones difíciles y malas, pero al final han sido aprendizajes, el cual me han mostrado que es parte de por lo que uno viene a experimentar este mundo, ¿no? A vivirlo en todos los sentidos físicos. Entonces quizás sea algo diferente para los que eh, están mirando los videos de este canal. Por eso el título de este canal es El despertar de conciencia, porque eso fue lo que pasó conmigo, fue lo que recibí, fue un despertar, porque ahora estoy consciente de todo, de la realidad, ¿no? Como expliqué en el video anterior, que esto es un juego, y pues que las religiones es solamente una parte de la manipulación para seguir manteniendo dormidos, por decirlo así, manipulados, cegados, pues para mantener esta mentira, ¿no? De estos seres que controlan este planeta. Así que quizás sea algo diferente, a diferencia del resto de los ex testigos de Jehová que tienen sus canales. No he visto la mayoría de ellos, y claro, ellos van en un sentido más hacia en contra de los líderes, ¿no? De esta organización, que yo entiendo, porque al final el resto de los
testigos de Jehová, se les dice de a pie, pues ellos actúan engañados, porque yo también actué engañado, igual, criticando y todo eso ¿cómo se llama? Expresado en los videos. Entonces ellos solamente actúan a lo que se les ha enseñado y al final hemos creído que eso es la verdad, porque la mayoría de sus reglas y todos los que ellos nos imponen dentro de la organización, pues de alguna manera lo relacionamos con la Biblia, ¿no? Y yo recuerdo que a través desde que me bauticé, de hace unos 13 años más o menos, o 14, pues en los últimos me tocó ver nuevas luces, supuestamente, que venían en la revista Despertar de Estudio para los Testigos de Jehová, ¿no? Y a veces en esas luces venían explicando cambios o las nuevas luces, ¿no? Explicando los textos y por qué por qué tenía que ver estos cambios de actualización de conocimiento o de forma de ver o interpretar las cosas, ¿no? Cuando pasaba esto, lo estudiábamos en las reuniones y luego ya cuando nos tocaba predicar entre los hermanos, comentábamos sobre esta nueva luz. Y de algún modo había partes en que sí podían entender por qué, pero había otra parte donde como que no estaban nosotros, porque al estudiar nosotros analizamos estos temas, ¿no? Que estudiamos en las reuniones y de igual manera lo hacíamos, pero con mucho más razón cuando venía una nueva luz, ¿no? Entonces tratábamos de ver qué textos, de qué texto ellos se agarraban para darle esa aplicación a esa nueva luz. Muchas de las veces no encontrábamos la razón ni no había un sentido de por qué ellos hacían ese cambio. Entonces a veces llegábamos al momento en que no había ninguna respuesta porque, claro, ellos mandan la información en la revista, pero no te explican el porqué de tomaron esa decisión, ¿no? Hay veces en que ellos no lo explican. Entonces, pues como uno sabe que ellos supuestamente son el esclavo fiel y discreto y que Dios los utiliza para dar ese alimento, pues uno confía en ellos, ¿no? Entonces, a veces llegaban a una conclusión de que no entendían, ¿no? ¿Por qué ese cambio? Queríamos razonarlo, meditar, pero no encontrábamos una razón muy clara y de peso como para que hicieran estos cambios, ¿no? No lo teníamos muy claro, así que pues simplemente adoptábamos ese cambio a nuestra vida, ¿no? Como cristianos, ¿no? Testigos de Jehová. Y pues decíamos, ¿no? Hasta había ancianos que no lo entendían, pero si lo dice el esclavo, pues es por algo, ¿no? Jehová los utiliza. Así que ellos saben por qué lo dicen o por qué lo hacen, ¿no? Simplemente hay que obedecer, ¿no? Y eso pasó varias veces, ¿no? En los últimos años. No, no encontrábamos una razón de peso para ver por qué habían hecho esos cambios, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y a veces sí, ¿cómo se llama? Aunque ponían varios textos y no, es que de ahí trataban de sacar eso, ¿no? Pero yo decía, no,
a mi forma de ver y de ver las cosas, como que están tratando de que embone en esa nueva luz, ¿no? Pero al final tratábamos de entender la razón, pero nunca llegábamos a ver por qué. Entonces habría que seguir lo que dice el cuerpo gobernante, ¿no? Entonces, ok, un momento. Bueno, esto era una de las partes que quería aclarar porque es necesario, ¿no? También, um, otra, otro, otro de los puntos que quizás no terminé de explicar bien, ¿no? Lo que cuando pasó con este problema de mis esposas y las hermanas, estas ah, problemáticas, cuando eso pasó, am, yo ya estaba bautizado, ya tenía algunos 4 o 5 años de bautizado. Quizás no se entendió bien para los que quizás están confundidos, pero yo ya estaba bautizado y, y quise, y quise mencionar esta parte con lo de mi esposa porque no quería ser franco y no omitir experiencias que son necesarias que yo contara para que vean el grado de manipulación y que uno llega a tener, ¿no? Y aunque apenas yo me bauticé de grande, pero yo nací y crecí dentro de esta organización, ¿no? Entonces yo ya venía con todas esas enseñanzas de la organización desde pequeño. Entonces, no quise ocultar cosas que yo había hecho, aún así en contra de mi esposa, ¿no? Actitudes que ahora yo sé que no estaban bien, estaba como cegado. Y claro, yo al igual que millones de testigos, creía que éramos en realidad el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo elegido. Entonces te sientes con ese derecho, ¿no? De estar sobre las demás personas, ¿no? Actuar así. Entonces yo no quise ocultar nada y contarles esta parte de mi vida para que vean el grado de manipulación que, un- que, eh, que experimentamos, ¿no? Y que no te das cuenta. Aún así, a mi esposa, aunque ella nunca quiso estudiar ni bautizarse, yo le decía, va a llegar el Armagedón, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿No? O quieres ser destruida, ¿no? Yo seguido constantemente le estaba mencionando eso, ¿no? Pero ya hablando con ella recientemente, ella me decía, no, digo, pero ¿por qué voy a bautizarme si a mí no me agrada esa religión, no me siento a gusto y más como la trataron, ¿no? Entonces yo de cierta manera seguía insistiendo, ¿no? Con ella, porque para mí eso era la verdad y que tarde o temprano el Armagedón iba a venir y iba a ser destruida y todo ese rollo, ¿no? Entonces cuento esto porque no quise omitir nada y, y como ya les dije, mostrarle el grado ¿cómo se llama? De manipulación, ¿no? Que te hacen creer que el pueblo de Dios y nosotros somos los elegidos, ¿no? Entonces, no te das cuenta que actúas de una manera en que estás agrediendo, por decirlo así, estás tratando de insistir o forzar que la otra persona ah,
pues se acerque a esta religión y se bautice, no sea una más del pueblo de Dios, ¿no? Lo estoy diciendo, pero, y sí, al final, eh, después de un tiempo, de un año, hablamos las cosas, hicimos las paces, ella me perdonó. Y pues le doy gracias a ella, muchas gracias de que me haya tenido mucha paciencia, me haya aguantado, porque yo al final estaba equivocado, ¿no? Entonces, pues las cosas se solucionaron al final, ah, y pues seguimos juntos todavía. Y entonces, ahora ella me dice, tú eres el apóstata, ¿no? Digo, mejor prefiero que me digas apóstata a ser testigo de Jehová, ¿no? Pero en fin, y sí, aunque en ese momento solucionamos esa situación y volvimos a empezar, como quien dice, de cero, el verdadero perdón y disculpas que yo le pedí, y fue cuando sucedió todo esto, que me hizo ver que, es- que esta religión es parte de un sistema religioso más grande, el cual me hizo despertar y ver que todo esto es una mentira. Ahí sí, yo tuve que pedirle perdón y disculpa por, por todo lo, porque yo le expliqué todo, ¿no? Yo le expliqué a ella todo lo que estaba pasando conmigo, y yo le dije que las religiones es parte de un sistema corrupto para manipularnos, ¿no? Incluyendo los testigos de Jehová. Entonces, cuando me llegó toda esa información y pruebas de dónde estaba, y eso me hizo abrir los ojos. O sea, yo no tuve que buscar en el internet, buscar sobre información sobre los testigos de Jehová. No, no, nada. Por eso, por eso expliqué en estos últimos videos cómo fue que desperté. Fue esta situación que yo viví en cuanto a este conocimiento que me empezó a llegar. Es así fue como yo desperté. Porque todas estas situaciones que yo viví, había vivido de chiquito y con los hermanos, y todo eso era como una enseñanza, pero que en su momento se me iba a explicar porque había pasado toda esta experiencia en mi vida. Se me iba a explicar en algún momento, y fue hace como año y medio que pasó todo esto, año y medio más o menos, casi 2 años. Fue que ese espíritu, ese algo o alguien, un ser, vio que ese ya era el momento de lo que ya le platiqué en el video anterior. Era el momento de que yo supiera, o más bien como una enseñanza, ¿no? Que supiera ya la realidad, la verdad, de por qué pasé una vida llena de dificultades. Y eso era para entender todo lo que ya le expliqué. Entonces lo que me hizo despertar fue, hasta les puse el ejemplo de la película de Karate Kid, ¿no? Que todo hay un porqué en la vida. Uno piensa que has vivido la vida y es como que no hubiera tenido sentido todo lo que he vivido. Ha sido un desperdicio, que no hay futuro, ah, que no tengo a nada ni a nadie. Entonces todas esas situaciones que yo viví, llegó el momento en que se estaba esperando para que
toda esta información que recibí fue para que yo viera la realidad de la vida, ¿no? Y ahorita pensándolo, ¿no? ¿Qué, qué casualidad que fue dentro de una religión, ¿no? Por lo que pasé. Pero tiene sentido el que haya sido este despertar de conciencia dentro de una religión. ¿Por qué? Porque ya que lo experimenté, yo puedo explicárselo a más personas. Entonces, esto que yo me di cuenta de este despertar, de que esto es una mentira, les comento, no fue que tuve que yo buscar información en internet acerca de, la- de los testigos de Jehová y todo lo que hay en el internet sobre los testigos de Jehová. Nada que ver. eh, fue el mismo espíritu el que me hizo entender que todo es una mentira, una farsa. ¿Y cómo lo hizo? Se aprovechó de todas las situaciones que yo había pasado para hacerme ver que la religión es una mentira. Quizás pudo haber sido que yo estuviera en otra religión, quizás hubiera pasado lo mismo. Pero el punto es también es que en la religión se maneja la parte espiritual, ¿verdad? Que nos hacen creer que así es y cada religión lo maneja diferente. Entonces, yo solamente puedo hablar sobre lo que es la organización de los testigos de Jehová, porque fue ahí donde yo nací y crecí. Entonces, es una religión que como la mayoría que son cristianas, se basan en eso, ¿no? En la Biblia. Entonces, yo no sé el punto o la vida de los demás testigos de Jehová, pero en mi caso, yo siempre tuve, en mi forma de ver las cosas, yo siempre lo que creía era basado en esa parte, ¿no? En la parte espiritual. Porque al final, eso es lo que la gente busca en las religiones. Entonces nosotros como hijos de testigos de Jehová, nacimos ahí, crecimos ahí por nuestros padres, que algo los llevó a la religión, algo ellos estaban buscando. Las personas algo buscan en las religiones, ¿no? ¿Y qué es? Pues como todo mundo sabe que todos somos pecadores, entonces unos van a mucha gente está en unas religiones, otras están en otras religiones, pero al final todas las religiones que son cristianas están basadas en el pecado. Entonces, como desde un principio se nos enseñó qué es el pecado y qué es lo que tenemos que hacer, entonces toda la vida de las personas está basada en esas creencias. ¿Se van captando? Como la mayoría nacemos dentro de esa organización religiosa, se nos transmite esa misma información. Los mismos padres se encargan de transmitirnos toda esa información. Entonces, como hijo lo adopta y como es una forma de vida, la religión es una forma de vida, entonces es algo con lo que creces, es parte de ti. Es como que su papá le gusta cierto equipo de fútbol. Ya desde que es bebé ya le ponen la camisa del equipo, ¿no? Es igual. El niño y la niña crece siendo parte de ese equipo de fútbol porque es del papá. El niño, el bebé no sabe, pero ya cuando tiene 5 o 6 años ya forma parte
los aficionados, ¿no? Es lo mismo, la religión. Te pones la camiseta, ya sea testigo de Jehová, mormones, los adventistas, cualquier cosa, te pones la camisa, soy de tal religión. Entonces es algo que quizás no hemos pensado, ¿no? Bueno, yo sí, pero debemos tener en cuenta que si estamos ahí, en esa religión, es porque los padres, nuestros padres, ellos buscaron algo en esa religión. Y como desde la conquista de los españoles, al menos aquí en América, ellos dominaron, bueno, Estados Unidos no, pero dominaron desde México hasta Brasil. ¿Qué hicieron? Les impusieron esta religión, los de España, que traían esta religión, ¿no? Y pues dice, conquistaron América. ¿Y cómo la conquistaron? Imponiendo la religión que traían de allá. El cristianismo nos impusieron los españoles. Y dicen, conquista. Los españoles conquistaron América. Conquistaron México, conquistaron otros países. ¿Y cuántos miles o millones de indígenas o nativos mataron ellos? Muchísimos, muchísimos. Y impusieron a fuerza su religión. Y de esa manera, después de 500 años, seguimos siendo conquistados por esta religión. Y como ya son 500 años, pues es algo que se pasa de generación en generación. Y no importa el que hace 100 años, 150 años, de repente algunas personas se rebelaron y surgieron estas religiones de la rama del catolicismo, ¿no? Como los protestantes, ¿no? Todas las demás religiones son protestantes, pero siguen basadas en el cristianismo, en la Biblia. Lo único que cambió fue estos fueron protestantes porque ellos vieron que la Iglesia Católica no estaban de acuerdo en sus reglas. Entonces vieron que no había amor y que eran unos abusivos. Se dieron cuenta que empezaron a ser traducidas la Biblia y ahí fue cuando se dieron cuenta, cuando fueron traducidas al español, de que estos estaban imponiendo cosas. Los católicos estaban imponiendo, los líderes religiosos estaban imponiendo cosas que no estaban en la Biblia. Y después de 150 años que se crearon otras religiones, pero derivadas de la Biblia, del cristianismo, ¿qué es lo que hacen estas religiones? Pues no están imponiendo sus propias reglas. Y si vemos los demás canales de ex testigos de Jehová de YouTube, en YouTube, ¿qué es lo que dicen? Pero es que no está en la Biblia, no es bíblico. Y la Iglesia Católica sigue haciendo lo mismo. Los mormones siguen haciendo lo mismo. Hasta tienen dos Biblias, ¿no? La mormona y así todas las religiones, ¿no? Denominaciones. Es más, he visto estas youtubers ex testigos de Jehová que entrevistan a ex de otras religiones exponiendo de que en una misma religión, pero en cada congregación de esa misma religión, cada congregación o cada pastor pone sus propias reglas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Si supuestamente son estas religiones que son derivadas del cristianismo, que se definen, como ya les dije, ahí ya se me olvidó. Pues todas estas religiones fueron de personas que salieron del catolicismo porque se dieron cuenta que imponían reglas que no estaban en la Biblia. Supuestamente se separaron. ¿Y qué es lo que han hecho todas estas religiones, no?
Lo mismo. Entonces, el punto es de que este canal se basa en esa parte espiritual que buscaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. De eso se basa este canal. Que no, es más, mi lucha no es contra esta sola religión, porque al final todas las religiones cristianas funcionan de la misma manera. Mi lucha no es contra una sola religión, es contra este sistema religioso, contra, al menos con el sistema, este sistema que controla el cristianismo, ¿no? Ahora díganme ustedes, ¿qué es lo que, qué es lo que si todas estas religiones son cristianas, qué es lo que esperamos nosotros como personas de las religiones? Porque al fin y al cabo estamos ahí por lo que nos han inculcado, porque fue lo que nos heredaron nuestros padres y nosotros creemos que estamos en la verdad. ¿Qué se supone que la religión, como religión, qué se espera o qué buscamos en una religión? Que nos hablen bonito. Si estas religiones son cristianas, porque está basada en Jesucristo, entonces, qué se debería de esperar de estas religiones que dicen ser cristianas? Porque siguen el modelo de Jesucristo. Piénsenlo. ¿No deberían de demostrar y ser un ejemplo como lo fue Jesucristo? Repito, si son cristianas, estas religiones, ¿qué deberíamos nosotros esperar de ellas? Que nos enseñen. Tenemos la Biblia, acuérdense, y podemos comparar lo que dice Jesucristo y podemos comparar lo que hacen las religiones. ¿Qué tanto se acercan estas religiones cristianas a lo que dejó Jesucristo como modelo que siguiéramos? Solo, solo lo que escucho es las religiones que hacen dame, 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 dame. ¿Cómo deberían ser estas religiones? Ya han pasado 2000 años, bueno, ya casi desde que Jesucristo, ¿no? Quizás Jesucristo murió cuando lo mataron cuando tenía 33 años y medio, ¿no? Estamos en el 22. Para 33, faltan 11 años para que se cumplan 2000 años de la muerte de Jesucristo, ¿no? Después de 2000 años, si hacemos un análisis de las religiones cristianas, ¿qué piensan ustedes? Tenemos un sistema religioso basado en el cristianismo. Si ustedes tuvieran que ponerle una calificación del 1 al 10 a las religiones en general, a este sistema religioso cristiano, porque no importa de qué religión pensemos o seamos, todas actúan igual. Después de 2000 años, casi 2000 años,
que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se supone, ¿ustedes cómo ven? Si le damos una puntuación del 1 al 10, ¿creen que las religiones están haciendo su trabajo? ¿Creen que las religiones son espirituales? Pero no desde ese sentido, sino comparamos el trabajo que han hecho las religiones a lo que hizo Jesucristo, porque supuestamente todas las religiones dicen que son las elegidas. El cuerpo gobernante dice que ellos son elegidos por Dios. Allá en el Vaticano dicen lo mismo. Los, los mormones dicen lo mismo, que ellos son, ¿no? Lo de la luz del mundo. Ellos dicen que son, aunque está preso el líder religioso. Esa religión no ha desaparecido. Es para que hubiera desaparecido, ¿no? ¿Por qué siguen? ¿Por qué se les sigue permitiendo que funcionen estas religiones? Todas las religiones hacen lo que quieren y los gobiernos no ponen un hasta aquí. Piensen por qué, para todo lo que hizo este hombre de la luz del mundo, no se tomaron acciones más fuertes. O que desapareciera esta religión para darle un escarmiento a las demás. ¿Lo habían pensado? Acuérdense de lo que les dije desde un principio. Todo esto es parte de una manipulación. Estos seres que fueron echados aquí, ellos son los que tienen el control de la tierra. ¿A poco no va a tener el control de todo? ¿Qué nos dice la Biblia? Ay de la tierra. Así que acuérdense que en muchas veces, en muchas partes de la Biblia habla sobre de que el rey del norte, que el rey del sur, que una vez que vino un ángel para ayudar a no sé a quién, que el príncipe del no sé qué cosa lo retuvo y que no sé qué cosa. O sea, Dios les dio, por decirlo así, la tierra para que la gobernaran mientras. ¿Qué nos hace creer de que Él no controla las religiones, no controla los gobiernos? ¿Sí están entendiendo y captando el punto? Por eso es que este canal está hecho no solo para desenmascarar esta religión testigo de Jehová, lo estoy haciendo desde un punto en sentido espiritual, porque fue como se me revelaron todas estas cosas. No fue por meterme al internet, no fue porque vino un hermano y me dijo, uy, ¿sabes qué está pasando eso? Yo no tenía, yo no buscaba nada en el internet, nada, no tenía por qué hacerlo porque estoy en el pueblo escogido de Dios, ¿no? Todo esto de las redes sociales y YouTube, todo de lo que pasó en Australia, fue después que entendí, que se me hizo entender por medio de esta información que me llegó, que puede ser por el espíritu, o como lo quieran llamar, me abrió la mente y me hizo ver que todo lo que enseñan las religiones es mentira. Yo no necesité de nadie que me dijera, y mira lo que están hablando en los ex testigos de Jehová. No. Yo me metí a YouTube y a ver todos estos canales testigos de Jehová, ex testigos de Jehová. Fue después que se me hizo ver y entender. Porque, porque los youtubers
ponen, oh, esto pasó allá ponen cosas que han pasado, ¿no? Y hay muchos testigos de Jehová que se meten a las redes sociales y dicen, no, eso es mentira, ¿no? ¿Cómo crees? Eso es mentira, que eso es un fake news o que es pura mentira. Pero cuando tú les hablas a estos testigos de Jehová, a estas personas que están desde un punto de vista, los han manipulado en un punto de vista espiritual, con información, es muy diferente. Así le pongas 10 veces a ese video donde dice el cuerpo gobernante allá en Australia de que no, no, eso sería, ¿cómo dijo? Presuntuoso. Yo vi ese video, pero lo vi después, meses después que me llegó ese, como por decirlo así, esa iluminación, ¿no? Fui iluminado, como le quieran llamar. Después que veo todo eso, me doy cuenta que es verdad lo que después de esta iluminación, este despertar. Yo puedo probarle a un testigo no con un video, sino con desde un desde un desde un punto espiritual que la religión o las religiones son una farsa, una mentira, porque mi despertar fue espiritual, como luego dicen otras personas, ¿no? Le llaman fui iluminado, por decirlo así. Les voy a dar otro ejemplo, cómo podría yo... ah, y claro, ¿cómo se llama? Últimamente, ¿no? Los del cuerpo gobernante deben de mirar estos videos, sino cómo es que dicen, no, pues ahora nosotros, Dios no somos, ¿cómo dicen? Ahora salen excusándose de que no, que ellos, pues, no, como dijo Jackson, ¿no? En Australia, ¿no? Que sería presuntuoso, ¿no? Ahora están dando a entender de que ellos no son el medio por el que Dios este, habla, ¿no? Ellos se están viendo estos videos de estos ex testigos de Jehová, ¿no? Están como que ahora suavizando de que, como dando a entender, no, no, sí, sí somos, pero no, pero como que no, que no es como lo que ellos han dicho, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Yo he tenido, yo por muchos años he trabajado en cierta área, ¿no? He tenido un trabajo específico, aunque he trabajado en diferentes compañías, pero siempre de lo mismo, ¿no? De, eh, de- que se dedican a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes años trabajando de lo mismo, tienes experiencia, sabes cómo se hacen las cosas, sabes que si algo pasa y algo se daña, sabes por qué es. Los años y la experiencia que uno tiene trabajando en cierto área, de lo que sea, te da esta experiencia, ¿no? Entonces, muchas personas, muchas personas, pues están buscando trabajo, ¿no? Y cuando llegan a pedir trabajo a donde tú estás trabajando, muchas personas con tal, bueno, esta persona dice que tiene experiencia, ¿no? Y lo contratan. Entonces esta persona empieza a trabajar en el área en que tú estás,
pero tú ya tienes años trabajando siempre de lo mismo, conoces lo que haces, por qué lo haces, las posibles fallas, todo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre que entra un nuevo, los que tienen tiempo lo están mirando y ver cómo trabajan, ¿no? Porque se corre la voz y tu jefe, tu supervisor dice, no, pues este es tal persona, te los presentan y pues sí, él sabe hacer lo mismo que ustedes, ya tiene experiencia, tiene tantos años, ¿no? Y pues todos siguen trabajando, ¿no? Normalmente, y de repente esta persona que es nueva empieza a cometer muchos errores. Ves que su forma de trabajar no es la correcta. Como que sabe un poquito, pero no tiene experiencia. Y así van pasando los días y uno está como al pendiente de lo que hace el nuevo. ¿Por qué? Porque si él se equivoca o hace algo, si algo se atrasa, afecta a los demás. Es lo que pasa cuando trabajas, por decirlo así, en una empresa, ¿no? Y, y todo tiene su proceso, ¿no? Entonces, cuando, entonces, ¿qué pasa? Tú te das cuenta de que esta persona mintió y en realidad no tiene experiencia. Quizás estuvo trabajando en otra compañía de lo mismo, en otra compañía donde hacen lo mismo, pero apenas le estaba enseñando o aprendiendo, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia, te das cuenta que él mintió, que lo que él dijo cuando lo entrevistaron, no, sí, yo tengo experiencia, tengo tiempo, y sé hacer esto, yo sé cómo se hacen las cosas, los pasos y los procesos para hacer el trabajo, ¿no? Y tú te das cuenta que es mentira. ¿Qué pasó? Él mintió. Y así como esa persona, muchos mienten para que les den el trabajo. ¿No es cierto? Uno que tiene experiencia enseguida se da cuenta. Entonces, de lo mismo, si tomamos este ejemplo y lo comparamos con la religión, ¿cómo vas a ver los testigos de Jehová de a pie que estos en realidad son el cuerpo gobernante que fue escogido por Dios? Si nadie nunca antes ha sido ungido o ha tenido una experiencia, ¿cómo tú puedes comparar y saber que estos en verdad sí son ungidos, como dice la Biblia, o el cuerpo gobernante, como dice en la Biblia o como dicen ellos? Si nosotros no sabemos cómo, no tenemos esa manera de comparar y saber que ellos son lo que dicen ser. ¿Sí están captando? Ahora sí, a veces, como luego dicen, ¿no? Un ratero, una persona que le gusta, que es un amante de lo ajeno, reconoce a otro, ¿no? Algo así parecido, ¿no? No estoy seguro, pero creo que sí. Un mentiroso reconoce a otro mentiroso por su forma de hablar y bla, 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 mucho, ¿entiende? Entonces, ¿cómo puede un testigo de a pie, puede saber y reconocer que aquel sí es un ungido del cuerpo gobernante?
No hay manera como compararlo, ¿no? Y si eso lo pasamos con las otras religiones, las católicas, los mormones o los de la luz del mundo, todos dicen lo mismo, que ellos son los elegidos por Dios, ¿no? Y están ahí porque Dios los puso y porque recibí ¿cómo se dice? Ah, un sueño o lo que uno escucha en los videos estos que suben, ¿no? Recibí una revelación. ¿Cómo puedes compararlo si nunca has tenido esa experiencia? ¿Sí ven? Si están, están entendiendo por dónde voy. Entonces mi despertar fue en sentido espiritual. O sea, todas estas cosas que me pasaron fueron experiencias que esta iluminación me ayudó a entender desde este punto espiritual cómo debería de ser. O sea, esto que yo experimenté fue en cierto modo para tener esa experiencia en ese sentido. Es que a veces es difícil tratar de explicarlo. ¿Se acuerdan que les comenté en el video anterior que yo fui sanado de todos estos traumas? Fui también borrado de mi memoria ese miedo, ese trauma del Armagedón. Eso yo lo estoy contando, pero para que eso sucediera, tuvo que haber una energía, por decirlo así. Yo comenté, oh sí, pero de un día a otro ese miedo a la Armagedón había desaparecido. Había sido yo sanado de estos traumas, pero no conté cómo fue que pasó eso. Yo nada más dije, sí, sanó. Pero en todas estas situaciones que yo viví, estuvo involucrada una energía que puede ser el espíritu, ¿no? Por eso yo he dicho que el espíritu es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa, cualquier situación. No nada más, quizás, el espíritu es un ¿cómo se dice? Como una persona que puede hacer muchas cosas, ¿no? Eso es el espíritu. Funciona, o como dice en la Biblia, ¿no? El espíritu es capaz de hacer posible lo que tenga que hacer necesario y lo lleva a cabo, ¿no? El espíritu puede funcionar de muchas maneras. Las maneras en que yo lo viví fue no solamente curándome de estas situaciones que yo había vivido, por ejemplo, como ya les dije, ¿no? El curarme en sentido emocional. El espíritu puede hacer esto, ¿no? Es como los milagros que hizo Jesucristo, ¿no? O sea, revivió a muertos, él lo hizo por medio del espíritu, ¿no? Sanó personas de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes enfermedades. Utilizó este mismo espíritu para que no solamente él, sino sus discípulos pudieran ayudar a las personas que estaban endemoniadas, ¿no? O sea que el espíritu tiene multifacetas. O sea, el poder del espíritu es tan grande
que fue ahí donde, en mi experiencia, pude, en mi experiencia que ya les comenté de todo esto que estuvo sucediendo, tuve la oportunidad de ver y de sentir cómo el Espíritu estuvo funcionando en mí, trabajando en mí, trabajó de diferentes maneras. Como ya le dije, uno, sanó mi lado emocional de los traumas que había tenido. Eso es una parte emocional. Los traumas son parte de esta parte emocional que tenemos, ¿no? Entonces, me quitó esos traumas, desaparecieron. Así como dicen en la Biblia de que en el futuro, en el paraíso, dice que ya no, que podemos, que podemos recordar las cosas, pero sí, ya que, que ya no nos van a afectar esas cosas. Eso fue lo que pasó en mí. Ahora puedo recordar todo lo que viví desde pequeño, todo lo que me hizo mi padre, a mi mamá, a mis hermanos. Lo puedo recordar sin necesidad, ya sin ese rencor, sin ese frustración, miedo, odio. Eso desapareció. Eso lo puede hacer el espíritu. Así, de un momento a otro puede desaparecer todo esa vivencia. Es como si nunca hubiera pasado. Pero para eso yo experimenté una energía, una fuerza. Imagínense el poder, como dice la Biblia, ¿no? Que es una promesa, dice que en el futuro ya no recordará esas cosas, dice. Y si las recuerdas ya no vas a sentir esas emociones que te hacían sentir mal, ¿no? El miedo, el trauma hacia el Armagedón, la destrucción, también de un día para otro se fue. Fue sanado, fue curado. Y al desvanecerse ese miedo, también es como si nunca hubiera pasado, como si hubiera sido solamente una pesadilla. Desperté como de una pesadilla. El que te hayan librado de ese trauma psicológico, emocional, imagínense, ese es como de ahí, es como que si alguien viniera y te solucionara todos tus problemas. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Imagínense mi emoción tan fuerte de sentirme tan privilegiado, por decirlo así, porque se me haya quitado todo eso que viví en toda mi vida, que, que Dios, el Padre, la fuente creadora, como lo quieren llamar, me haya concedido. Yo no lo pedí. Yo no lo pedí, pero era parte de esta oración que hice sobre tener más sabiduría. Por eso dije en el anterior video que todas las experiencias que hemos vivido nos dan sabiduría. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Por todo esto que le estoy contando. Ese espíritu, esa fuerza, esa energía se encargó de que yo supiera todo esto que le estoy contando. Entonces, toda esta experiencia que tuve me hizo darme cuenta de lo poderoso que es el Espíritu Santo. Cómo trabaja. Algo que me pasó que solamente viví por 2 o 3 semanas. En todo ese tiempo que viví todo eso, tuve la experiencia de tener, por ejemplo,
Ya ven, que uno, tú como persona estás acostumbrado a vivir tu vida a tu manera, a hacer las cosas a tu manera, ¿no? Es como ya tener programado de que tú las cosas las haces así, así y asá. Ya cuando tú te levantas, tú ya te programas, voy a hacer aquello, 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 pero tú lo haces a tu manera. Yo esto que les voy a contar fue por unas 2 o 3 semanas que tuve esta experiencia y ya después desapareció. Pero solamente fue una prueba de cómo es que el espíritu te guía. De repente yo empecé a hacer las cosas diferente. Y yo inconscientemente las hacía y me daba cuenta ya después que lo había hecho diferente. Eso era como si alguien me estuviera mm, guiando para que hiciera las cosas de otra manera, pero mucho mejor y sin ninguna equivocación. Era como que todo lo que estaba haciendo era perfecto. No, era como que de repente me venían otras formas de hacer las cosas, pero mucho mejor. Era como que de repente tenía un entendimiento de lo que estaba haciendo, pero a un nivel más mayor, que sabía que a veces cómo funcionaban ciertas cosas que solamente lo sabe un ingeniero, un técnico u otra cosa que para lo que estudió. Pero de repente yo empezaba a hacer las cosas diferente a lo que yo estaba acostumbrado y mucho mejor. O sea, era casi perfecto la forma como yo lo hacía. Y así estuve por 2 o 3 semanas. Es como si algo te guiara a que tú lo hicieras de otra manera. Y luego desapareció y digo, ¿por qué no se quedó conmigo, no? Imagínense hacer las cosas. Es como si algo te guiara a hacerlas diferente y bien. A veces uno tiene que preguntar, pero ¿cómo le...? A veces te detienes a preguntarte, pero ¿cómo puedo hacerlo de diferente manera y así acá, no? A veces lo tienes que hacer y lo haces, pero no sabes si las cosas van a funcionar, ¿no? Pero digo, fue como una prueba de lo que como seres humanos podemos llegar a ser. Pero eso lo voy a hablar en otro video. Tuve muchas otras pruebas, otras ah, experiencias en cuanto a este espíritu que se maneja como una energía. Otra cosa que quiero comentarle es, por ejemplo, pero hay otra cosa más fuerte que yo pasé en ese tiempo. O sea, fueron muchas cosas que estuve viviendo, como muchas tareas que la maestra te pone a hacer esto y que el otro. O sea, eran bastante y demasiadas. Es como que en ese momento era el momento apropiado para que yo aprendiera o se me diera esa información, ese conocimiento en ese momento. Era el momento oportuno en que yo iba a captar todo eso. Cuando pasó todo esto, yo sentía una energía. Cuando logré entender una parte de todo, por ejemplo, regresando, en que yo me empecé a sentir, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué se me está concediendo todo esto de sanar mis traumas, todas estas vivencias, superarlo? Digo, ¿por qué? ¿Por qué yo, habiendo tantas miles de personas en el mundo, pasando lo mismo que yo estoy pasando, ¿no? Dificultades. ¿Por qué yo? Y ya después, pero eso, cuando yo me detuve a analizar todo esto que se me estaba dando,
pueden tener, imagínense, todas estas personas como los ciegos, los paralíticos que eran sanados por Jesucristo. Esa, esa emoción, eso, esa emoción que sintieron estas personas que fueron sanadas, como el que nació ciego, el paralítico, darle la oportunidad otra vez de empezar de cero y vivir. Es como que te perdonaron, es como que si te hubieran perdonado, o un premio por todo lo que pasaste. Es una emoción indescriptible lo que llegas a sentir cuando tienes este tipo de experiencia. Y no me imagino, o sí me imagino, todo lo que pudieron sentir toda esta gente que fueron tocadas que fueron sanadas por Jesucristo, ¿no? Pero en realidad ahí lo hizo por amor, ¿no? Ese es otro punto que voy a hablar más después, porque puedo entender esta parte de lo que en realidad es el amor. Y cuando pude meditar que lo que me estaba pasando, que no me lo creía, yo tuve que dar gracias a esa fuerza, a ese ser que me haya dado la oportunidad de vivir una vida más diferente, ¿no? Sin todos estos traumas que había pasado en mi vida. O sea, fue mucho, fueron, fue muy, una experiencia tan